Muy buenos días. A continuación presentaré la relación entre literatura y cómic. En primer lugar, voy a denotar cuál es la semántica en cuanto a los términos cómic y literatura. En cuanto al cómic, de acuerdo a la RAE, a la Real Academia Española, es una serie de viñetas que cuentan una historia. Por otro lado, la literatura proviene del latín literatura y es el arte de la expresión verbal y a la vez un conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género. Esto también pertenece a una definición de la RAE. Ahora, vamos a ir a cuál es la relación. Hay una interrelación y vamos a ir destacando algunos parámetros, algunos conceptos. En primer término, los cómics por medio del texto son un modo de expresión que hace llegar un mensaje al lector. Esto tiene que ver con la comunicación, o sea que el cómic y la literatura, más allá de algunas otras cuestiones, son modos de comunicar. Podemos hablar de Rodolphe Töpffer, quien en 1827 es quien antecede a lo que luego se llamará cómic, y él va a destacar la narración de historias, pero valiéndose de imágenes secuenciales. Esto en un primer lugar se llama literatura en estampas o cuentos en imágenes, pero el chico amarillo o The Yellow Kid, en inglés, ha sido el personaje principal de la serie Hogan Alley, que fue una tira de prensa estadounidense de Haute Court. Se publicó entre 1895 y 1898 y lo interesante es que, como podemos ver en la imagen, arriba de la vestidura de este chico se hallaban los textos, luego transformados más adelante en los globos de diálogo o viñetas también. La prensa satírica norteamericana también se va a desarrollar a partir de la Segunda Guerra Mundial y va a explotar un nuevo modo de comunicación de masas, y aquí va a surgir la historieta. Así, como veníamos diciendo, a partir de 1893, y gracias al desarrollo y modernización de la imprenta en los Estados Unidos, se empiezan a incluir páginas de dibujos a color en la prensa escrita. Y también podemos hablar del término novela gráfica. Einer promueve el formato de la novela gráfica. Esto es ya casi un siglo después, en 1978, y acá se populariza el acercamiento de la historieta a las lecturas literarias. Aquí podemos ver una relación también entre estas dos cuestiones. Pero van a predominar tres modos de poder facilitar la incorporación del cómic dentro de la literatura, si se puede decir. De esta manera va a ser recalcando el carácter narrativo de la historieta, haciendo que los dibujos también queden incluidos dentro de la definición de texto y planteando una nueva forma de estudio que va a abarcar todo lo relacionado con la simbología del medio. Pero también tenemos aquí otra definición de Töpffer, de 1845. Hay dos modos de escribir cuentos. Uno en capítulos, líneas y palabras, lo llamaremos literatura. Otro mediante una sucesión de imágenes, y a este lo llamaremos cuento en imágenes. Seguimos interrelacionando literatura y cómic. A partir del siglo XX, cuando ya hay un auténtico desarrollo del cómic, hay una participación en el mercado internacional. Entonces, los académicos ya empiezan a tomarle más seriedad a estas cuestiones que tienen que ver con el cómic. Y uno de los primeros ensayos sobre las historietas se llama The Comics, es realizado por Cultum Bock en 1947 y ha profundizado todo lo que tiene que ver con esta floreciente nueva expresión, que en aquella época se la consideraba una rama floreciente, justamente, valga la redundancia, de la literatura popular. Y seguimos avanzando. En los cómics y en la literatura, y sobre todo en los cómics, para denotarlo principalmente, hay una necesidad de contar y transmitir historias. Esto tiene que ver con el ser humano en sí mismo, ¿sí?
estas historias se empiezan a transmitir de manera gráfica, a partir de dibujos. Y el cómic es un medio muy visual, que va a integrar imágenes dentro de la historia, pero sin la posibilidad de eliminarlas del discurso narrativo. Por eso acá encontramos una primera diferencia entre cómic y literatura. Ahora, ¿qué elementos podemos decir que el cómic sí toma de la literatura? Muy bien. Los elementos que el cómic va a tomar de la literatura van a ser los textos, diálogos, onomatopeyas y los símbolos gráficos. Pero a la vez va a tomar elementos de otras artes, como el cine, el teatro, la pintura y la fotografía. Por ejemplo, de la literatura, como decíamos antes, textos, diálogos, onomatopeyas y símbolos gráficos. Del cine, los planos, el encadenamiento de estos y los ángulos de mira. Del teatro, las expresiones faciales, los gestos corporales y el conjunto de la actuación. Pero también de la pintura y de la fotografía, la composición que tiene que ver con las imágenes, la perspectiva, el uso del color y los juegos de luces y sombras. Podemos ver cómo el cómic se nutre de otras artes. Ahora, seguimos con las diferencias. El cómic es un medio de expresión distinto de la literatura, pero es complementario, por lo que veníamos diciendo. Entonces, el cómic en sus orígenes ha adaptado clásicos literarios y a la vez es un muy buen enganche, de alguna manera, para que los niños empiecen a leer. Y aquí también tenemos una relación con la literatura. En el caso de las adaptaciones juveniles de grandes obras, podemos ver a Moby Dick, Robinson Crusoe, Frankenstein, El retrato de Dorian Gray, Drácula, Tom Sawyer, La máquina del tiempo y La vuelta del mundo en 80 días de Julio Verne, entre otros títulos. Ahora vamos a ir a Maus. Maus, de Art Spiegelman, se denota, sobre todo en el año 1992, donde se convierte en la primera novela gráfica en ganar un Pulitzer. Art Spiegelman crea una historia de la Segunda Guerra Mundial donde los judíos se muestran como ratones y los nazis como gatos. Esto tiene que ver con una historia de humanidad y realismo. ¿Por qué? Porque Maus tiene que ver con estas simbologías, pero además Spiegelman se basa en la historia de sus propios padres, por eso el realismo. Y por eso aquí podemos leer, se subvierte la tradición ficcional del cómic. Ahora, el cómic durante mucho tiempo se consideró un subproducto cultural, ¿sí? Entonces, solo se lo podía, digamos, analizar desde el punto de vista sociológico, pero a partir de los años 60 comienza una reivindicación artística. Por eso en 1964 el belga Morris, dibujante de Lucky Luke, propuso considerarla como noveno arte. Por eso podemos ver las 9 artes: arquitectura, música, pintura, literatura, danza y teatro, escultura, cine, fotografía y como 9, la número 9, en el noveno puesto el cómic. Aquí aparece la bibliografía que he utilizado, más allá del Centro de Estudios a Distancia de Salta, el módulo 2 del año 2023. Podemos ver a Parisi, cómic y fotonovela en el aula, Proyecto Didáctico Quirón, Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, Ediciones de la Torre, Ballester Redón, del año 2017, tesis doctoral, donde he basado sobre muchas cuestiones que he denotado en este trabajo, el cómic y su valor como arte. Bouza, la relación entre cómic y literatura, que está recuperado de una página. Y luego podemos ver a Mainardi de 2007, The Invasion of Comics, recuperado también de otra página. Y por último, Varilla Fernández, 2009, el cómic, una cuestión de formatos. Desde ya, muchas gracias por haberme acompañado y espero haya sido de su agrado. Hasta pronto. Laura Romano.